Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Madcap Emotion, el podcast de Madcap. A partir de este momento se abre una Espera, temporada espera, de... espera, espera, espera. ¿Qué pasa? Espera, a ver, Javi, lo siento muchísimo. Porque yo soy Hoy presentador de no. televisión, ¿eh? No, pero hoy te toca sentarte en el otro lado y este podcast le llevo yo, encantada de conocerte. Yo Muchas soy Luna gracias. Ya me y gustaría voy decir a presentar igualmente. el podcast de Madcap. Nos encontramos con nuestro primer invitado, que ya podéis haber visto, es Javier Callejo, es el jefe de deportes de Telemadrid y de Onda Madrid Ujú. y además es nuestro estrella presentador de Madcap. Encantada de que estés aquí, Me estás pero no me presentando interrumpas bien, ¿eh? más. Me estás presentando muy bien. Sí. Bueno, encantada de que estés aquí ya de Ujú. verdad. Y bueno, queremos conocerte un poquito más porque te conocemos delante de cámaras, pero detrás de cámaras. No sé si te gusta o no te gusta estar ahí sentado, pero hoy te lo vamos a poner un poco más difícil para que nos contestes a las preguntas. Venga, ¿Cómo comenzaste en el mundo del periodismo? Nos intriga a todos. pues empiezo con 17 añitos, terminando el COU, porque soy muy mayor y yo estudiaba BUP y COU. Sí, eso suena bastante mayor, Javi. Ya empezamos mal, empezamos a contar igual demasiadas cosas, pero simplemente por dar continuidad a una cosa que hacía desde los 14 años, o puede que antes, que era narrar los partidos de chapas que yo jugaba con mi hermano. Entonces, ahí empieza realmente la pasión por el periodismo en mi casa. Y luego ya empiezo a intentar relacionarme más profesionalmente con este mundillo. Pero para mí el periodismo empieza cuando yo narraba esos partidos o le contaba a mi hermano las previas de esos partidos. Bueno, y entonces, ¿cómo llegaste a Telemadrid? Porque de narrar partidos de chapas, lo siento mucho, a ser jefe de deportes de Telemadrid hay un gran paso. Hay un Cuéntanos. proceso, sí, sí, hay un Sí. proceso. Mira, lo primero que hago es ponerle la voz y los montajes a los resúmenes de la Liga Nacional de Fútbol Sala en televisión española a través de una productora. Eso me lleva a conocer a una serie de gente, por contártelo muy rápido, ¿sabes? Pasos muy, muy, muy grandes. Eso me lleva a conocer a una serie de gente que me ofrece la posibilidad de dirigir los deportes de Radio Libertad, que era la radio de los Ruiz Mateos, la radio Ujú. del Rayo Vallecano. Eso me tiene 2 años retransmitiendo partidos del Rayo Vallecano, que me lo pasé espectacular, y haciendo un programa diario sobre el Rayo Vallecano fundamentalmente, ¿no? Donde habría que hablar casi siempre bien del Rayo Vallecano por la cuenta que me traía, ¿no? Y eso me relaciona con gente que me permite presentarme a un casting aquí en Telemadrid para un programa y me acaban cogiendo para otro que no tiene nada que ver. O sea, superaste un casting para entrar en Telemadrid. A un casting al que fui Luna con un amigo para acompañarle. Yo llego allí al casting, vi el percal y dije, hombre, pues igual si me presento yo, ni tan mal. Igual puedo ganarles, ¿no? Igual puedo ganarle, porque aquello era un desfile de modelos, pero allí nadie tenía ni idea de nada. Y yo sí que era muy friki de saberme la capacidad de espectadores que tenían los pabellones de la Liga CB o de la Primera División del fútbol o Segunda División. Les preguntaban por recuerdos de goles, de anécdotas, y allí nadie sabía nada, porque ya te digo, pues, eran todos muy guapos y muy guapas, pero yo creo que se habían equivocado. Es verdad que el casting era para un programa eh, que trataba el mundo del deporte casi desde el punto de vista más recreativo de magazine. De hecho, cuando yo decido, voy a hacer el casting yo también, me llaman y me dicen que se van a quedar conmigo, pero para los servicios informativos, no para el programa, ¿sabes? O sea, que podemos decir que tienes una memoria también bastante potente para recordar datos de goles que pasaron hace media década, una década ya completa casi. Para lo que ¿Cuántos quiero, años, cuántos fundamentalmente años para lo que llevas ya en quiero. Telemadrid? Pues no lo sé, porque a mí las fechas es una cosa que tengo una cierta contradicción con eso. No sé si no las recuerdo por falta de memoria o no las quiero recordar. A mí, no sé si, insisto, me atemoriza o me resbala el paso del tiempo. Yo creo que es lo primero, pero lo maquillo de lo segundo. Me pongo un escudo. Y tanto las cosas que me han provocado mucha alegría, por si acaso no las vuelvo a vivir, como las que me han provocado mucha pena, porque no quiero estar recordando la pena constantemente más allá del echar de menos, no la quiero poner fecha, pues prefiero olvidar. Y,
y todo este rollo que te he soltado es para decirte que no sé el tiempo que llevo en Telemadrid, Bueno, eso es pero que más de te lo has 20 estado pasando bien pero más de 20 años. Sí, sí. y estás disfrutando de tu trabajo. Me ha pasado a velocidad de vértigo. Porque Bueno, pues eso es esa es bueno. una de las cosas de las que más y pocas me siento orgulloso de mí, que es la capacidad que tengo para disfrutar de lo que hago. Además, hemos podido estar viendo por ahí, la audiencia no lo sabe, pero tú también tienes una gran vinculación con el deporte inclusivo, la diversidad, el poner foco a las minorías. ¿Cómo te llegaste a vincular con este deporte inclusivo? Es más bien con la parte de la sociedad de visibilizar y dar Ajá. conciencia. A ver, yo hago la objeción de conciencia en ADIL, que es la agrupación de deporte e integración de Leganés, y allí que debía estar 6 meses o lo que durase la objeción de conciencia, que además me firmaron enseguida, me tiré 4 años. Me impactó mucho el trabajar con niños y niñas con síndrome de Down, hasta el punto que ya te digo que llegó a los 6 meses, podría haber hecho así, y me tiré muchísimo tiempo, no solo ya colaborando, sino siendo el responsable de sus estructuras deportivas, ¿no? Y lo dejé porque la profesión arrastraba mis horarios, pero seguí teniendo contactos con ellos y a nada que tenía algún tipo de trabajo que me permitía vincularles, les llamaba para seguir relacionado con ellos, ¿no? Y yo creo que eso me marcó tanto que a medida que yo he podido ir creciendo, tomando decisiones y arrimándolas a su visibilidad, pues me ha quedado muy, muy marcado, pero hasta el punto de que a mí me parece que no se me debería destacar por eso, como creo que no se debería destacar a nadie por hacer eso. Bueno, has dado en el punto de que al final la diversidad y la inclusión no deberíamos destacarla, pero sí que es cierto que hay veces que la empañamos un poco el aborigen de cosas y hay que darle su punto de valor a lo que hacemos también por intentar por lo menos poner nuestro granito de arena en un mundo que, bueno, a veces no es del todo correcto Ujú. con la diversidad. También queremos hablar de este tema de la educación en valores. Al final es un tema que es muy de actualidad, las nuevas generaciones, cómo tienen la educación en valores y demás, y queremos saber también cómo es su perspectiva en cuanto a si el deporte es una herramienta fundamental en esta transmisión de valores. Yo creo muy poco, y fíjate lo que voy a decir, yo que soy profesor de oratoria, que utilizo la palabra constantemente, que rebusco palabras para intentar darle un sentido diferente a lo que hacemos, yo soy muy poco partidario del peso de la palabra en la educación Ujú. y mucho en la acción. Puedes estar haciendo palabrería sobre lo que tú quieres dar a entender, que si no das ejemplo, no llegas a ningún sitio. Por eso, por ejemplo, tú no puedes apostar por el deporte inclusivo o el de personas con discapacidad, como hace MadCap, si no tienes un torneo de personas con discapacidad. Y podrías decir que MadCap está muy sensibilizado con ese mundo y que le regalas balones. Hombre, pero el ejemplo está en montar un torneo, no en regalar balones para que esos niños y niñas jueguen al fútbol, ¿sabes? Por ponerte un ejemplo. En mi trabajo, la visibilidad está en que la primera televisión que empezó, no ya autonómica, la primera televisión que empezó a dar cabida a los partidos de fútbol femenino fue Telemadrid. Y esto ocurrió hace unos 6 o 7 años, que si echas la vista atrás, no salía fútbol por prácticamente ningún canal, por no decirte ninguno, ¿eh? Pero es que nosotros no hacíamos solo primera división, es que hacíamos segunda, hacíamos juveniles. Cuando luego explotó el fútbol femenino en derechos y los que habíamos apostado realmente por el fútbol femenino nos dejaron luego fuera, porque todo se convirtió ya en un negocio, cosa que entiendo, empezamos a visibilizar partidos de infantiles o de alevines, ¿no? Eh, lo mismo con la inclusión, entendiéndola como una herramienta para visibilizar la discapacidad. El baloncesto en silla de ruedas, si ha aparecido en un sitio, ha sido en Telemadrid. Si el único programa de televisión en el mundo que le dedica un espacio exclusivo al deporte con discapacidad es Telemadrid, que a lo mejor es lo menos inclusivo que hay, dedicar un espacio de manera exclusiva, pero eso lo hacemos porque de manera exclusiva tenemos un programa para el fútbol, un programa para el vóley, pues también para el deporte con discapacidad, porque la inclusión luego se hace ya desde el punto de vista de los informativos, donde semanalmente aparecen reportajes sin buscarles el apellido.
es que es femenino, es que es discapacitado. No, no, ¿es interesante o no es interesante? No hay más vara de medir. Bueno, hablando un poco de también la labor que tenéis en Telemadrid y tú personalmente de visibilizar un poco el deporte base, el deporte femenino, el deporte inclusivo, ¿cómo llegas a escuchar de MadCap? ¿Cómo te llega este proyecto? Porque al final es un proyecto que apuesta por el deporte de la base, por fomentar y hacer crecer y formar a esas nuevas generaciones. ¿Cómo te llega a ti el proyecto de MadCap? Mira, hace relativamente poco una persona me dijo, em, eras la persona, algo así, ¿eh? Eras la persona que estábamos buscando, menos mal que apareciste en la vida y en el proyecto MadCap. Me pareció muy bonito, pero le dije, te equivocas, menos mal que yo encontré a Madcap, porque aparece en un momento de mi vida muy determinado, muy complicado, en el que yo estaba empezando a perder incluso la confianza en mi propia valía, y de repente, cuando aparece Madcap, que apuesta muchísimo por mi valía, que algo le habré devuelto yo, imagino, Por supuesto. pero eso me permite, fíjate, volver otra vez a confiar, como yo he confiado casi siempre en mí. Pero en ese momento yo no tenía una confianza puesta en mi capacidad profesional. Y aparece porque una persona le habla a Miguel Ángel Benzal de mí después de haber presentado una gala de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Porque realmente luego has Que no sé presentado si 30.000 agradecérselo galas, o no. ¿eh? Bueno, esperamos estarte tratando bien en MadCap. Hacemos Hay muchas días, cosas, ¿eh? Hay días. hay días para todo y este año va a ser un año movido con tanto proyecto nuevo y tanta apuesta nueva, pero esperamos que quieras seguir de nuestra mano, por supuesto, durante todo MadCap. Sí, porque además hay una cosa, cuando alguien confía en ti es cuando te deja libre. Ahí es cuando tú notas que alguien está confiando en ti, porque cuando alguien te dice, quiero que trabajes conmigo, pero haz esto, esto y lo quiero así y di esto y tal, no sé qué, dices, bueno, pues vamos a tener una relación profesional, cuanto antes termine esto, muchísimo mejor y gracias, ¿eh? Pero a mí no, a mí cuando me piden que les presente la primera puesta en escena de Madcap, que fue en la tercera edición, si no recuerdo ¿Mm? mal, en el Salón de Actos del Metropolitano, y luego ya la fiesta de junio, lo que, lo que me dicen es, oye, nos han dicho que tú haces las cosas de una manera diferente. Y Madcap es un proyecto diferente, como todos sabemos, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista humano. Sé diferente. Hostias. ¿Qué más qué más te pueden regalar, ¿no? En cuanto a confianza se refiere. Y eso es lo que precisamente en ese momento yo interpreté como, esto es confianza. Esto es lo que tú echabas de menos. Eso es lo que tú estabas buscando. De manera que me revolucionó muchísimo más la confianza en mí y a partir de ese momento, casualmente, y yo le echo la culpa a Madcap, empezó a regalarme otra vez confianza de proyectos en mí como presentador. O sea que al final Madcap también ayudó en esa clave de volverte a sentir cómodo contigo Sí, 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 mismo sí, en sí. un escenario. Y bueno, yo que te he visto presentar, no sé cómo alguien te puede poner pautas porque eres ingobernable. Y eso es lo que te hace realmente, realmente especial y puedes, vamos, alentar un estadio entero y hacer que un acto muy protocolario pueda ser la mar de divertido. Y la verdad que todos los que estamos de espectadores te lo agradecemos un montón porque es súper ameno ver tus presentaciones y le das tu toque de Javi Callejo. Pero cuando estás en mi sitio, en Luna, tiendes a repartir las responsabilidades de todo, ¿no? Uno no es nada por